En este preciso instante, en algún lugar de las montañas de Sinaloa, dos hermanos se esconden de los drones y de los comandos militares, con una recompensa de millones de dólares sobre sus cabezas. Y en este mismo instante, en otro punto del planeta, una mujer que lleva exactamente el mismo apellido posa ante las cámaras, desfila por las pasarelas de Milán y acumula casi 1 millón de seguidores en Internet. Los une la misma sangre, los une el mismo nombre, y sin embargo, ese nombre significó para cada uno cosas opuestas. Para unos una sentencia de muerte, para otra un negocio millonario. Bienvenidos a la herencia más extraña del mundo del crimen, el apellido de un capo. Hay herencias que se miden en dinero. Otras se miden en territorio, en propiedades, en cuentas ocultas que ningún heredero llega a contar del todo. Pero existe una herencia más silenciosa y mucho más pesada que cualquier fortuna. Un nombre. Para la mayoría de las personas, un apellido es apenas una palabra que se hereda sin pensar. Para los hijos de los hombres más buscados del planeta, ese apellido es lo primero que el mundo ve cuando entran a una habitación. Es la razón por la que algunos no pueden conseguir trabajo, abrir una cuenta bancaria o subirse a un avión sin que alguien los reconozca. Y es, al mismo tiempo, lo más valioso que poseen. Porque en plena era del streaming y de las redes sociales, la infamia se convirtió en una de las monedas más rentables que existen. Esta es la historia de los herederos, de los hijos, las hijas, los hermanos y los nietos de los narcotraficantes y mafiosos más temidos de la historia. Y la pregunta que recorre todo este documental es siempre la misma. ¿Qué se hace con el nombre de un monstruo? Porque cada uno de ellos respondió de una manera distinta. Algunos heredaron imperios, y con ellos guerras que todavía hoy desangran ciudades enteras. Algunos heredaron solo el miedo, y dedicaron su vida a huir. Algunos decidieron pedir perdón por crímenes que no cometieron. Algunos eligieron desaparecer por completo. Y algunos descubrieron algo perturbador, que el apellido de su padre, ese mismo que arrastraba cadáveres y toneladas de cocaína, podía venderse. En libros, en camisetas, en documentales, en teléfonos bañados en oro, en podcast con millones de reproducciones. Esa es la gran paradoja. El apellido de un capo es, a la vez, una maldición y un negocio, una condena y un capital, una herencia que puede llevarte a la cárcel o convertirte en una celebridad. Vamos a conocerlos uno por uno. Vamos a recorrer las sierras de Sinaloa, los exilios de Buenos Aires, las mansiones de Miami, las calles de Nueva York, la Chicago de la ley seca y, por último, la Sicilia donde nació la mafia. 17 herederos, 17 decisiones frente a la misma sombra. Pero antes, una aclaración necesaria. Contar estas historias no es celebrarlas. Detrás de cada uno de estos apellidos hay miles de víctimas reales, personas comunes cuyas vidas fueron destrozadas. No vamos a romantizar a nadie. Lo que vamos a hacer es algo más honesto. Observar qué ocurre cuando el horror se hereda y preguntarnos por qué el mundo entero está tan dispuesto a pagar por seguir escuchándolo. Porque, como veremos al final, la industria de la infamia no la sostienen solo los herederos, la sostenemos también nosotros, cada vez que buscamos una historia más. Empecemos por el imperio más grande, el más reciente y el más sangriento de todos, el que dejó 4 herederos y una guerra que sigue ardiendo hoy mismo. Cuando Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, fue condenado en 2019 a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado, mucha gente creyó que con él terminaba una era. La leyenda del hombre que se fugó 2 veces de las cárceles mexicanas, una de ellas por un túnel de 1,5 kilómetros, quedaba sepultada bajo 23 horas diarias de aislamiento. Pero los imperios criminales
no mueren cuando cae el rey, solo cambian de dueño. Y el cártel de Sinaloa, la organización de narcotráfico más poderosa que ha existido, tenía herederos. 4 hijos del Chapo a los que el mundo bautizó con un nombre que mezcla el cariño y la amenaza. Los Chapitos, los pequeños Chapos. Los mayores son Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Crecieron en el negocio, rodeados de lujo y de violencia, exhibiendo en redes sociales sus rifles bañados en oro, sus felinos exóticos y sus camionetas blindadas. Cuando su padre cayó, tomaron las riendas de la facción más sanguinaria y moderna del cártel. Hoy siguen prófugos, entre los hombres más buscados por México y por Estados Unidos, con recompensas millonarias por su captura. El tercero, Ovidio Guzmán López, apodado El Ratón, corrió con peor suerte. Fue capturado en Culiacán en enero de 2023, en un operativo tan violento que se conoce como el segundo Culiacanazo. La ciudad entera quedó paralizada, con bloqueos, balaceras y el ejército desplegado mientras los sicarios intentaban impedir el arresto. Poco después fue extraditado, y en julio de 2025 hizo algo que su padre nunca habría imaginado. Se declaró culpable. Su sentencia está fijada para finales de julio de 2026, en una corte de Chicago. Pero fue el cuarto hermano, Joaquín Guzmán López, quien protagonizó el capítulo más oscuro de toda esta historia. Porque Joaquín no solo se entregó. Antes de hacerlo, traicionó a la leyenda viva del narcotráfico mexicano. En julio de 2024, atrajo con engaños a Ismael Zambada García, el Mayo, el legendario cofundador del cártel de Sinaloa, el socio histórico de su propio padre, el hombre que durante más de 50 años había evadido toda captura. Lo citó en un rancho a las afueras de Culiacán, y allí, según la confesión del propio Joaquín ante los tribunales, hombres armados sometieron al viejo capo, le pusieron una capucha negra sobre la cabeza, lo esposaron y lo entregaron, atado, a los agentes que lo esperaban en una pista de Nuevo México. Fue una de las traiciones más espectaculares en la historia del crimen organizado. Un heredero del Chapo entregando al patriarca de la otra gran dinastía del cártel. Y desató una guerra entre los Chapitos y los Mayos, que desde septiembre de 2024 ha dejado más de 1000 muertos y más de 1000 desaparecidos solo en el estado de Sinaloa. Una guerra que sigue ardiendo mientras usted escucha estas palabras. Conviene entender que heredaron, exactamente, estos 4 hermanos. No un negocio cualquiera, sino la organización de narcotráfico más rica del planeta, responsable de inundar a Estados Unidos con cocaína, heroína, metanfetaminas y, sobre todo, fentanilo, la droga sintética detrás de una crisis de muertes sin precedentes. Heredaron rutas, laboratorios, sobornos y ejércitos privados. Pero también heredaron una diana. Desde que Washington designó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, la persecución se volvió implacable, y México extraditó en un solo año a decenas de capos. El imperio que recibieron los Chapitos no era un tesoro tranquilo esperando a ser disfrutado. Era una fortaleza sitiada, por dentro y por fuera, en el peor momento de su historia. Esa es su maldición. No heredaron una fortuna en paz, sino una corona de espinas. Para ellos el apellido Guzmán no fue una marca que vender ni un libro que escribir. Fue una sentencia que cumplir. Pero la traición que desató su guerra no fue la primera dentro de estas dinastías. Años antes, otro heredero, el hijo del mismísimo Mayo Zambada, ya había hecho algo aún más impensable: cambiar de bando por completo. Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, era el príncipe heredero de la otra mitad del cártel de Sinaloa. Hijo de Ismael el Mayo, Zambada
creció destinado a suceder a su padre en la cúpula de la organización. Operador de alto nivel, coordinaba logística y envíos para uno de los imperios criminales más grandes del mundo. Pero en 2009 fue arrestado y poco después extraditado a los Estados Unidos. Y allí, frente a una condena que podía sepultarlo para siempre, el Vicentillo tomó la decisión que ningún heredero del narco mexicano había tomado de forma tan resonante. Se convirtió en testigo del gobierno estadounidense. Colaboró, habló. Y cuando llegó el juicio del Chapo, fue Vicente Zambada quien subió al estrado a declarar contra el hombre que había sido socio de su propio padre, aportando algunos de los testimonios más demoledores del proceso. Su recompensa fue una reducción drástica de su condena. El heredero, que pudo haber muerto en una guerra o envejecido en una celda, eligió, en cambio, entregar los secretos de la dinastía a cambio de un futuro. Vicente Zambada inauguró así una verdad incómoda sobre estos imperios. Ni la sangre ni el apellido garantizan la lealtad. Dentro de las grandes dinastías del crimen, los herederos también traicionan, también delatan, también se salvan a sí mismos. Es la misma lógica que, 15 años después, llevaría a un hijo del Chapo a entregar al padre del Vicentillo. La rueda de la traición nunca dejó de girar. Pero si la sangre del Chapo produjo herederos que heredaron la guerra y herederos que eligieron la traición, también produjo una rama completamente distinta. Una rama que no se escondió en las montañas, ni se sentó en un estrado, sino que subió a las pasarelas de Europa. Su historia parece sacada de un guión. Nacida en California, pero criada en un rancho del llamado Triángulo Dorado mexicano, la cuna histórica del narcotráfico del país, Emma Coronel Aispuro fue una reina de belleza adolescente. Y el día que cumplió 18 años, en 2007, se casó con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, un hombre 32 años mayor que ella, y para entonces, uno de los fugitivos más buscados del planeta. Con él tuvo 2 hijas gemelas. Durante años vivió en el centro de un imperio criminal, sin, según ella, formar parte directa de él. La justicia estadounidense lo vio distinto. En 2021 fue arrestada y se declaró culpable de conspirar para traficar drogas, de lavar dinero y de participar en transacciones con el cártel. Los fiscales sostuvieron que había sido mucho más que una esposa pasiva. La acusaron de servir de enlace, llevando mensajes para orquestar la legendaria fuga de su esposo por un túnel en 2015. Incluso se reportó que el terreno donde desembocaba aquel túnel había sido comprado a su nombre. Fue condenada a 3 años, una pena que se redujo a poco más de 2. En septiembre de 2023, Emma Coronel salió libre. Y aquí empieza la transformación, porque en lugar de esconderse del apellido que la había llevado a la cárcel, Emma decidió convertirlo en su carrera. Ya antes de su arresto había aparecido en un programa de telerrealidad estadounidense sobre el mundo de los carteles. Pero el momento más asombroso llegó después de la prisión. En septiembre de 2024, Emma Coronel debutó como modelo en una de las catedrales mundiales de la moda, la Semana de la Moda de Milán. Abrió y cerró el desfile de una firma de diseño, recorriendo la pasarela ante la prensa internacional. La esposa del Chapo, que apenas un año antes salía de una prisión federal, ahora caminaba bajo los reflectores de Milán. Su perfil en redes sociales, con apenas un puñado de publicaciones, ya rozaba el 1.000.000 de seguidores. Analistas de mercadeo calcularon que, dedicándose a ello, podría ganar miles de dólares por cada publicación patrocinada. Y en 2025, su vida se convirtió en un documental televisivo, en el que por primera vez habló abiertamente de su matrimonio con el capo, de su paso por la cárcel y de su intento de reconstruirse. En esas entrevistas repite que quiere seguir adelante, que quiere que sus hijas se sientan orgullosas de ella.
Y ahí está la paradoja que la define, porque el camino que eligió para seguir adelante pasa inevitablemente por el mismo apellido que la condenó. La marca que la hizo famosa, la que la subió a una pasarela de Milán, es exactamente la misma que la mandó a prisión. No puede escapar del nombre del Chapo, así que decidió monetizarlo. El contraste con sus hijastros no podría ser más brutal. Mientras Iván y Jesús Alfredo se esconden de los drones en las sierras de Sinaloa, la esposa del mismo hombre convirtió su apellido en moda y en pasarela. El mismo nombre que llena fosas comunes en México, llena también feeds de Instagram en todo el mundo. Y Emma no fue la única mujer de la familia en descubrir el valor comercial del apellido. Una de las propias hijas del Chapo había llegado a esa conclusión, incluso antes que ella. Alejandrina Guzmán es una de las hijas del Chapo, fruto de otro de los matrimonios del capo. Y mientras sus hermanos varones heredaban el imperio criminal y la guerra que vino con él, ella heredó otra cosa, el nombre como etiqueta de moda. Años atrás, Alejandrina lanzó una marca de ropa y accesorios construida enteramente alrededor de la figura de su padre. Prendas, gorras y artículos que llevaban el nombre y la imagen del Chapo estampados encima, convertidos en logotipo, en estampado, en producto de lujo aspiracional. Más tarde uniría fuerzas en un proyecto comercial conjunto con la propia esposa del capo. La hija y la esposa del Chapo juntas, comercializando al mismo hombre como si fuera una firma de diseño. La jugada es reveladora. Para Alejandrina, el apellido Guzmán no es una vergüenza que ocultar ni una condena que cargar. Es un activo de marca, un nombre con reconocimiento global instantáneo, capaz de vender camisetas a admiradores de todo el continente que crecieron viendo series y escuchando corridos sobre su padre. Donde sus hermanos ven una guerra, ella vio un mercado. Esa es, en miniatura, la doble herencia de la dinastía Guzmán. Un solo apellido que, según quien lo lleve y cómo lo use, puede significar una orden de captura internacional o una línea de ropa, una fosa común o una pasarela. Pero si una familia entera del narcotráfico ilustra todas las respuestas posibles a esta herencia imposible, todas a la vez, dentro de un mismo apellido, esa familia no es la del Chapo. Es la del hombre que lo precedió como el narcotraficante más famoso y más temido de la historia, la familia Escobar, y vamos a conocer a sus herederos uno por uno, empezando por el hijo que decidió declararle la guerra al mito de su propio padre. No existe en la historia del crimen un apellido más valioso que Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín, llegó a controlar el 80% de la cocaína del mundo, y de su sangre surgieron 3 herederos que tomaron 3 caminos opuestos. El primero es el de su único hijo varón. Juan Pablo Escobar Henao tenía 16 años cuando su padre cayó abatido en un tejado de Medellín, en 1993. Heredó un apellido que, en Colombia, significaba muerte, decenas de miles de víctimas, familias enteras sedientas de venganza. Así que hizo lo más radical que pudo. Borró su nombre, huyó con su madre y su hermana a la Argentina, adoptó una identidad nueva, Sebastián Marroquín, y se convirtió en arquitecto. Durante años ocultó su verdadera identidad incluso a sus vecinos y clientes, por miedo a que lo conectaran con el monstruo. Pero con el tiempo tomó una decisión aún más audaz: usar el apellido, no para glorificar a su padre, sino para combatirlo. Protagonizó el documental Pecados de mi padre, en el que se reunió cara a cara con los hijos de las víctimas de Pablo para pedirles perdón. Ha dicho haber dialogado con más de 150 familias de afectados. Escribió libros,
entre ellos un éxito internacional traducido a 14 idiomas. En 2025, publicó una novela gráfica sobre su propia infancia, criado entre los sicarios que lo cuidaban como si fueran niñeras armadas. Y en 2026, su historia llegó a una gran plataforma de streaming convertida en serie. Su lema lo repite en cada conferencia. Las plataformas glorifican, él concientiza. Es un dardo directo contra todas las producciones que romantizan a los narcotraficantes y los venden como héroes trágicos. Hoy se presenta como arquitecto, escritor, conferencista internacional y embajador de la paz, y recorre el mundo con un único mensaje para los jóvenes. El crimen no conduce a nada más que al sufrimiento y a la muerte, y sin embargo, ni siquiera él logra escapar del todo de la economía del nombre. Su familia ha obtenido ingresos por los derechos sobre la imagen de Pablo Escobar, e incluso ha intentado, sin éxito, registrar el apellido como una marca. Es la paradoja que persigue a todos estos herederos. Ni el que más odia el legado de su padre puede ignorar por completo que ese legado, le guste o no, tiene un valor de mercado. Sebastián eligió combatir el mito de frente. Pero su propia hermana, frente a la misma herencia, eligió el camino contrario y mucho más silencioso, el de desaparecer. De todos los herederos de este documental, ninguno eligió un destino tan callado y quizás tan desgarrador como Manuela Escobar, la hija menor de Pablo. Manuela era la gran debilidad del capo, la niña a la que adoraba. Se cuenta que, durante una noche de huida en la montaña, con la familia escondida del ejército y del frío, Pablo Escobar quemó cerca de $2 millones en efectivo, billete por billete, solo para mantener caliente a su pequeña Manuela. Esa misma niña creció entre el lujo más absurdo y el terror más absoluto, entre fiestas faraónicas y guardaespaldas armados, sabiendo que en cualquier momento podía morir. Y cuando su padre cayó, Manuela tomó la decisión opuesta a la de su hermano Sebastián. No escribió libros, no dio conferencias, no fundó marcas ni concedió entrevistas. Manuela Escobar simplemente desapareció. Vive desde hace décadas bajo una identidad cambiada, en un aislamiento casi total, lejos de toda cámara y de todo micrófono. Según los pocos relatos que existen, ha arrastrado profundas secuelas emocionales de aquella infancia rodeada de violencia. Manuela es la heredera invisible, la que decidió que la única forma de sobrevivir al apellido Escobar era dejar de existir para el mundo. Mientras otros convertían el nombre en negocio, ella lo enterró junto con su propia vida pública. Su historia es el recordatorio más crudo de algo que solemos olvidar, que detrás de cada uno de estos apellidos legendarios hubo también niños que solo querían que la pesadilla terminara. Su hermano combatió el nombre. Ella lo enterró. Pero el tercer heredero de la familia Escobar hizo exactamente lo contrario que ambos. En lugar de renegar del apellido o de esconderlo, decidió convertirlo en una corporación. Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hermano mayor de Pablo, era conocido como el Osito. Fue el contador del cartel de Medellín, el hombre que llevaba las cuentas del imperio y que en prisión quedó casi ciego y parcialmente sordo tras la explosión de una carta bomba. Pero a diferencia de su sobrino Sebastián, que dedicó su vida a desmontar el mito, Roberto dedicó la suya a venderlo, y lo hizo de la forma más estrambótica imaginable. Tomó el apellido Escobar y lo convirtió en una empresa registrada, dirigida en la práctica por un enigmático ejecutivo sueco. Y bajo esa marca, lanzó al mercado una colección de productos tan absurdos como llamativos. Teléfonos plegables bañados en oro
que no eran más que aparatos baratos de otra marca forrados en una lámina dorada, con el nombre Escobar estampado encima. Lanzallamas de propano, presentados como un desafío directo a las empresas de Elon Musk, vodka, y hasta una criptomoneda llamada, sin el menor pudor, efectivo Escobar. Pero detrás de todo ese espectáculo había, según la justicia estadounidense, un enorme fraude. Muchos de los clientes que pagaron por esos teléfonos de oro nunca recibieron nada. En su lugar les llegaba un certificado de propiedad o un libro escrito por el propio Roberto con un título que lo dice todo. Hice miles de millones vendiendo cocaína. Ahora mis teléfonos destruirán a Apple y a Samsung. Fue uno de los reseñadores de tecnología más famosos del mundo quien expuso públicamente que aquellos teléfonos eran un engaño, lo que terminó atrayendo la atención del FBI. Y la empresa no solo vendía, también demandaba. Demandó a la plataforma de streaming que produjo la famosa serie sobre Pablo, exigiendo $1.000 millones por usar el nombre de la familia, en un caso que se resolvió de forma confidencial. Demandó a Apple por más de $2.000 millones. Demandó a empresas de pagos y hasta a reconocidos raperos. El apellido Escobar convertido en una máquina de litigios y de escándalos. Finalmente, el director ejecutivo de la compañía fue extraditado a los Estados Unidos y en 2025 se declaró culpable de fraude y lavado de dinero por un esquema que defraudó a sus clientes en más de $1 millón. Y aquí aparece un detalle que será clave para el final de esta historia, porque la empresa de Roberto intentó registrar oficialmente el nombre Pablo Escobar como una marca comercial europea, y la justicia europea dijo que no. En 2024, el tribunal correspondiente de la Unión Europea confirmó el rechazo con un argumento histórico. El nombre Pablo Escobar es inseparable del narcotráfico, del terrorismo y del sufrimiento que causó, y por lo tanto no puede convertirse en una marca registrada. Por primera vez, una corte declaraba, en términos legales, que hay nombres que el dinero no debería poder comprar. Recuerden ese veredicto. Volveremos a él. 3 hermanos de la misma sangre. 3 respuestas a la misma herencia. Sebastián pasa su vida pidiendo perdón. Manuela pasa la suya escondida del mundo. Roberto pasó la suya intentando vender el apellido al mejor postor. Renegar, desaparecer o facturar. La familia Escobar contiene, ella sola, todo el espectro de lo que un heredero puede hacer con la sombra de un padre monstruoso. Pero si Roberto Escobar convirtió el apellido en una empresa de productos absurdos, existe un hombre que llevó esa misma idea a su forma más literal y más perturbadora. Un hombre que convirtió a su propia madre asesina en una marca de moda. Para conocerlo, hay que viajar a Miami. Para entender al heredero, primero hay que entender a la madre. Griselda Blanco fue una de las criminales más temibles del siglo XX. Colombiana, pionera del narcotráfico en Miami durante las llamadas guerras de la cocaína, se la vinculó con la muerte de más de 200 personas. La apodaron la Madrina y la Viuda Negra, en parte porque varios de sus propios esposos terminaron muertos. Murió como vivió. Asesinada a tiros en 2012, a la salida de una carnicería en Medellín. Griselda tuvo 4 hijos. A los 3 mayores los mató el negocio. Cayeron asesinados, uno tras otro, en distintos episodios de violencia. El cuarto, el menor, sobrevivió. Y su madre, en un gesto que lo dice todo sobre su mente, lo había bautizado con un nombre sacado directamente de la ficción mafiosa: Michael Corleone. Sí, como el personaje de El Padrino. La infancia de Michael Corleone Blanco fue una pesadilla digna de una tragedia griega. Tenía apenas 5 años cuando vio cómo asesinaban a su padre, frente a él, dentro de un auto, a manos de hombres disfrazados de policías.
Según colaboradores de la justicia, fue su propia madre quien ordenó esa muerte. Poco después, Griselda fue arrestada y pasó la mayor parte de la infancia y la adolescencia de Michael en prisión. El niño creció bajo la tutela de una sucesión de tutores, en una soledad que él mismo ha descrito como brutal. Con semejante historia a cuestas, Michael podría haber elegido el silencio, como Sebastián Marroquín. Podría haber huido del apellido, como Manuela Escobar, pero hizo justo lo contrario. Convirtió a su madre, la asesina, en el centro de un negocio. Fundó una marca de ropa y estilo de vida. Y como se describe esa marca en su propio sitio web, como, textualmente, una marca de estilo de vida de cartel multimillonario, dedicada a la moda, el cine, la música, el cannabis y la concesión de licencias del nombre. Una marca, dicen sus creadores, hecha por jefes para jefes, y por todas partes, el rostro y la leyenda de Griselda Blanco, convertidos en logotipo, en eslogan, en producto. Pero la ropa fue solo el comienzo. Michael escribió un libro sobre su madre, al que tituló, sin el menor pudor, Mi madre, la madrina. Protagonizó un programa de telerrealidad sobre familiares del mundo del narcotráfico y llenó sus redes sociales de homenajes a su madre, con frases como aquella que, según él, ella le dijo: «Nunca olvides de dónde vienes. Yo vengo de Griselda». Y cuando una gran plataforma de streaming estrenó en 2024 una exitosa miniserie sobre su madre, protagonizada por una conocida actriz colombiana, Michael Corleone Blanco, no celebró, demandó. Junto a su esposa, presentó una demanda alegando el uso no autorizado de la imagen y la identidad de su familia, y argumentando que la producción se había basado en conversaciones grabadas con él, por las que nunca recibió compensación. Y ahí está la esencia del personaje. Para Michael Corleone Blanco, el apellido de su madre no es una carga de la que avergonzarse, es propiedad intelectual, es un activo, es un negocio del que se considera el dueño legítimo y el único administrador autorizado. Cuando alguien más intenta lucrar con la leyenda de la madrina, su reacción no es el rechazo moral, sino la indignación del empresario al que le están robando su producto estrella. Hasta aquí hemos visto a los herederos del narco vender el apellido en forma de ropa, de teléfonos, de pasarelas y de marcas. Pero existe un lugar en el mundo donde los herederos del crimen descubrieron algo todavía más rentable. Ya no necesitan vender productos, porque aprendieron a venderse a sí mismos, contando sus propias historias frente a una cámara. Cambiamos de mundo. Dejamos atrás el narcotráfico latinoamericano y entramos en el universo de la mafia italoamericana de Nueva York. Durante casi un siglo, la mafia italoamericana se rigió por una palabra sagrada: omertá, el código del silencio. Un hombre de honor jamás hablaba. Los secretos se llevaban a la tumba, y romper esa regla se castigaba con la muerte. Pues bien, esa regla hoy está rota, y no la rompió la policía. La rompieron los propios herederos y protagonistas de la mafia, cuando descubrieron que el silencio no paga, pero las historias sí. Nadie encarna ese cambio mejor que el hombre que protagonizó la traición más famosa en la historia del AMPA estadounidense. Salvatore Gravano, conocido como Sammy el Toro, fue subjefe de la familia Gambino, una de las 5 grandes familias de Nueva York, y la mano derecha de John Gotti, el padrino más célebre de su época. Fue, por confesión propia, responsable de su participación en 19 homicidios. Un asesino profesional al servicio de la mafia. Pero en 1992 hizo lo impensable. Para salvarse a sí mismo, rompió la omertá. Se convirtió en testigo del gobierno y declaró contra su propio jefe. Su testimonio fue la pieza que mandó a John Gotti a prisión de por vida.
Sammy el Toro pasó de ser un hombre de honor a ser, en el lenguaje de la mafia, una rata. Durante décadas, eso lo habría condenado a vivir escondido y despreciado. Pero estamos en otra era, y hoy, Sammy el Toro Gravano tiene un canal en internet y un podcast en el que cuenta, con su inconfundible acento de Brooklyn, las historias de su vida criminal, sus asesinatos, sus traiciones, sus años en la prisión más dura de Estados Unidos. Episodio tras episodio, temporada tras temporada, el viejo sicario monetiza su pasado, vende mercancía, sostiene una plataforma de contenidos y reúne a una comunidad de seguidores que pagan por escucharlo. El hombre que rompió el código de silencio más sangriento de la historia construyó un negocio precisamente hablando. Es la inversión total de la lógica de la mafia. Lo que antes era la traición imperdonable, contar los secretos de la familia, se convirtió en el producto. Y resultó que contar paga mucho mejor que callar. Sammy el Toro no inventó el crimen organizado, pero ayudó a inventar algo nuevo, el mafioso como creador de contenido. Y como suele ocurrir en estas dinastías, el negocio se volvió familiar, porque la hija del Toro siguió exactamente sus pasos. Karen Gravano no heredó de su padre un imperio criminal ni una fortuna oculta. Heredó algo más propio del siglo XXI, un apellido reconocible y la disposición a contarlo todo. Se hizo famosa como una de las protagonistas de un programa de telerrealidad centrado en las esposas e hijas de mafiosos de Nueva York, un formato que convirtió la vida cotidiana de las familias de Lampa en entretenimiento de gran audiencia. Y como su padre, llevó su historia al papel. Publicó un libro de memorias contando su vida como hija de Sammy el Toro, la mujer que creció entre el lujo, los secretos y, finalmente, la traición más sonada de la mafia. El apellido Gravano, que durante décadas fue sinónimo de muerte y de delación, se transformó así en una franquicia familiar de entretenimiento. El padre cuenta sus asesinatos en un podcast. La hija cuenta su infancia en la televisión y en los libros. Entre los dos, convirtieron el nombre Gravano en una marca de contenido que vive, precisamente, de exponer aquello que la mafia juró durante un siglo mantener en secreto. Karen representa la segunda generación de esta nueva economía, la de los hijos que ya no necesitan haber apretado un gatillo para monetizar el apellido. Les basta con haber estado cerca, con recordar, con contar. La fama de sangre, heredada y convertida en carrera mediática. Pero ni Sammy ni Karen Gravano son el ejemplo más exitoso de esta transformación. Ese título pertenece a otro heredero de la mafia, un hombre que llevó el arte de convertir el pasado criminal en negocio legítimo a un nivel que nadie había alcanzado. Michael Francese es hijo de Sonny Francese, un legendario subjefe de la familia Colombo, otra de las 5 grandes familias de Nueva York. Sonny fue uno de los mafiosos más temidos de su generación, un hombre que pasó décadas entrando y saliendo de prisión, y que murió ya centenario sin haber abandonado nunca del todo la vida. Su hijo Michael siguió sus pasos, llegó a ser capo de la familia Colombo, y según los reportes de la época, uno de los mafiosos que más dinero generaba para la organización desde los tiempos de Al Capone, gracias a un gigantesco fraude con los impuestos de la gasolina. Pero Michael Francese hizo algo casi inédito en la historia de la Cosa Nostra. Se marchó, dejó la vida y sobrevivió para contarlo, algo extraordinario para un hombre que conocía tantos secretos, y se reinventó por completo. Hoy es uno de los creadores de contenido sobre la mafia más populares del mundo. Su canal acumula una enorme audiencia, da charlas motivacionales, predica sobre la fe y la redención,
Aconseja a los jóvenes sobre cómo no cometer los errores que él cometió. Publica videos, entrevistas y reflexiones que mezclan las historias del bajo mundo con lecciones de vida. Francese representa la versión más pulida de toda esta historia. El heredero que tomó el apellido de su padre mafioso, lo separó del crimen y lo transformó en una carrera de comunicador, autor y orador. Donde Samuel Toro vende la crudeza de sus asesinatos, Francese vende algo distinto y más sofisticado: la redención. El hombre que estuvo dentro y salió, y que ahora gana su dinero contándole al mundo cómo era ese infierno por dentro. Juntos, los Gravano, los Francese y decenas más de exmafiosos e hijos de mafiosos han creado un fenómeno completamente nuevo. Una industria entera de contenido sobre el crimen organizado, hecha por sus propios protagonistas y herederos. Lo que antes se castigaba con la muerte hoy, se premia con suscriptores, con visualizaciones y con contratos. La omertá, el código que definió a la mafia durante un siglo, no fue derrotada por la policía, fue derrotada por la economía de la atención. Pero si hay una familia que encarna mejor que ninguna esta transformación de la mafia en espectáculo, una familia que prácticamente nació para las cámaras y que aún así no logró escapar de la maldición, es una sola. Y empieza por el padrino más famoso que jamás haya pisado las calles de Nueva York. Para entender al heredero, primero hay que entender al padre. John Gotti fue el padrino más mediático de la historia de Estados Unidos. Lo llamaban el Don de Teflón, porque durante años ningún cargo lograba pegársele. Salía absuelto de juicio tras juicio, ante la frustración del FBI y el asombro del país. Y lo llamaban también el Don Elegante, por sus trajes impecables y su gusto inconfundible por las cámaras. Los viejos capos sicilianos vivían en las sombras, porque el verdadero poder era el poder invisible. Gotti hizo lo contrario. Buscó los reflectores, se dejó fotografiar saliendo de los tribunales como una estrella de cine y convirtió el apellido Gotti en un espectáculo público, mucho antes de que existieran las redes sociales. Sin saberlo, fue el primer padrino de la era de la celebridad, y al hacerlo, condenó a sus descendientes a vivir para siempre bajo esa misma luz. Su hijo, John Gotti hijo, heredó el trono de la familia Gambino y, con él, una vida entera de tribunales. Enfrentó varios procesos por crimen organizado que terminaron sin condena, con jurados incapaces de ponerse de acuerdo, repitiendo a su manera la leyenda de invencibilidad de su padre. Pero el verdadero giro vino después de los juzgados. John Gotti, hijo, escribió un libro de memorias sobre su padre y sobre su propia vida en la mafia, y se convirtió en una figura habitual del circuito de los grandes podcasts, sentándose durante horas frente a presentadores de millones de seguidores para contar, desde su punto de vista, qué significó crecer siendo un Gotti. Esa decisión abrió una herida que todavía sangra dentro del hampa, porque otros, como el antiguo guardaespaldas y socio de John hijo, y como un acusado exjefe de la mafia de Filadelfia, lo acusan abiertamente de ser, también él, una rata. Lo acusan de haber intentado cooperar con las autoridades años atrás, algo que John Gotti hijo niega con vehemencia y que ha alimentado una guerra de declaraciones, libros y videos entre las distintas facciones del viejo AMPA. Y ahí surge la pregunta que persigue a toda esta generación. ¿Qué diría el viejo padrino, el hombre que despreciaba a los delatores por encima de todo, si viera a su propio hijo contando los secretos de la familia frente a una cámara a cambio de fama y de dinero? Esa es la gran ironía de los Gotti. El imperio del padre se construyó sobre el silencio. El negocio del hijo se construye sobre lo contrario, sobre hablar, sobre contar, sobre vender la intimidad de la familia al mejor postor.
el apellido más temido de Nueva York, se convirtió en una fuente inagotable de contenido. Pero John Hijo no fue el único Gotti que entendió el valor mediático del nombre. Su hermana lo convirtió directamente en televisión. Victoria Gotti, hija del padrino, entendió desde temprano lo que su apellido valía frente a una cámara. Protagonizó un exitoso programa de telerrealidad que seguía su vida y la de sus 3 hijos adolescentes en una mansión de Long Island, convirtiendo el apellido Gotti en entretenimiento de horario estelar. Escribió libros y se transformó en una figura habitual de la prensa del corazón, la hija del don en pantalla, semana tras semana, para todo el país. Con ella, los Gotti dieron un salto que ningún clan mafioso había dado de forma tan abierta. Dejaron de ser solo una familia de Lampa para convertirse en una familia de la farándula. Celebridades cuya fama nacía, precisamente, de los crímenes del patriarca. El nombre que aterrorizó a Nueva York se volvió un producto de telerrealidad, consumido por millones de espectadores que querían asomarse a la vida doméstica de la realeza criminal de América. Y la leyenda también llegó al cine. En 2018, una película protagonizada por una conocida estrella de Hollywood llevó la vida de John Gotti a la gran pantalla, en un proyecto en el que la propia familia tuvo un papel cercano. El padrino convertido en personaje, interpretado por un actor famoso. La leyenda Gotti, una vez más, transformada en producto de entretenimiento. Los Gotti parecían haber resuelto la ecuación, convertir la sangre en fama y la fama en dinero. Pero el apellido tenía guardada una última factura, y la cobró en la generación más joven en pleno 2026. Carmine Agnello es uno de aquellos nietos del padrino que crecieron, literalmente, frente a las cámaras, en el programa de telerrealidad que convirtió a la familia Gotti en estrellas de la televisión. El público lo vio crecer como a un niño de la realeza criminal de América, entre lujos, cámaras y la sombra siempre presente del abuelo. Pero la herencia maldita de los Gotti volvió a cobrarse su precio. En pleno 2026, Carmine Agnello fue detenido por la policía tras un violento incidente doméstico. Y el momento no podía ser más revelador. El arresto ocurrió apenas unos días antes de que tuviera previsto presentarse ante las autoridades federales para empezar a cumplir una condena de 15 meses de prisión por un fraude relacionado con fondos de ayuda durante la pandemia. El nieto del padrino más famoso de América, criado como una estrella de televisión, terminó atrapado en la misma maquinaria judicial que persiguió a su abuelo. Su historia cierra el círculo de la dinastía Gotti y revela su doble cara. Por un lado, el apellido es un negocio: libros, podcast, programas de televisión, una película, toda una industria construida sobre la nostalgia de la mafia. Por el otro, sigue siendo una condena, una sombra que arrastra a los descendientes hacia los tribunales, hacia la cárcel, hacia los mismos errores de sus padres y abuelos. Los Gotti cambiaron la pistola por el micrófono y por las cámaras, pero descubrieron que el apellido pesa lo mismo, lo lleven como lo lleven, que la fama que su patriarca buscó con tanto ahínco era, en el fondo, otra forma de la condena. Sin embargo, esta idea de convertir el nombre de un mafioso en un relato vendible no nació con los podcasts ni con la telerrealidad. Es mucho más antigua. Para encontrar su origen, hay que retroceder casi un siglo, hasta el hombre cuyo apellido sigue siendo, todavía hoy, el más reconocible de toda la historia del crimen organizado. Ningún nombre evoca a la mafia como el de Al Capone, Scarface
el rey de Chicago durante la era de la prohibición, el gángster que dominó el contrabando de alcohol, que ordenó masacres legendarias y que, paradójicamente, terminó en prisión no por sus crímenes de sangre, sino por evasión de impuestos antes de morir en su mansión de Florida, debilitado por la enfermedad, en 1947. Casi 80 años después de su muerte, el apellido Capone sigue siendo oro puro. Y sus herederos lo saben. Durante décadas, los descendientes directos de Al Capone vivieron en el más absoluto anonimato. Su único hijo, conocido como Sonny Capone, y las hijas de este, las nietas del capo, se instalaron discretamente en un pequeño pueblo del norte de California, ocultando su identidad. Porque para ellos, durante mucho tiempo, el apellido Capone no fue una bendición, sino una marca de la que avergonzarse. Una de las herederas de la familia ha contado cómo, de niña, otros niños la rechazaban por ser parte de la sangre de un mafioso, y cómo, de adulta, la despedían de sus empleos en cuanto sus jefes descubrían quién era su abuelo. Pero con el paso de las generaciones, la vergüenza se transformó en otra cosa. Una de las nietas de Al Capone, Diane, decidió romper el silencio y escribir un libro contando las historias que su abuela le había transmitido, presentando a Capone no solo como el villano sanguinario de las películas, sino como un abuelo cariñoso, un hombre de familia con una cara privada que el mundo nunca había visto. La heredera convirtió la memoria del monstruo en un relato de redención familiar. Y luego dieron un paso más. En 2021, las nietas de Al Capone organizaron una subasta de casi 200 objetos personales de su abuelo. Joyas con diamantes, armas antiguas, fotografías familiares, cartas íntimas escritas desde la prisión. Una de las razones que dieron fue el miedo a que los incendios forestales que asolaban California destruyeran para siempre esas reliquias. Pero el efecto fue inevitable. Las pertenencias del gángster más famoso de la historia se convirtieron en activos de lujo, en piezas de colección subastadas al mejor postor, cada una acompañada de un certificado, de un sello con el logotipo de Capone y de la firma autentificada de una de sus nietas. Las reliquias del crimen, transformadas en patrimonio comercial. Hasta el arma favorita de Scarface tuvo su precio. Otra rama de la familia escribió también sus propias memorias, relatando desde dentro cómo el apellido marcó a todos entre el estigma y la fascinación. El nombre Capone, que durante años condenó a sus portadores al rechazo, terminó convirtiéndose en una fuente de libros, de subastas y de relatos. La maldición se transformó en herencia, y la herencia en negocio. Pero los Capone no inventaron esta tradición de convertir el crimen en literatura. Su gran pionero fue otro, un padrino que tomó la pluma mucho antes que ellos. La tradición de que un mafioso, o su heredero, convierta su historia en literatura es casi tan vieja como la propia Cosa Nostra estadounidense. Y su gran pionero fue Joseph Bonanno, uno de los jefes históricos de las 5 familias de Nueva York, un hombre que dio nombre a una de ellas. En 1983, ya retirado, Joseph Bonanno hizo algo que ningún jefe de su rango había hecho antes. Escribió su autobiografía. La tituló, con orgullo, Un hombre de honor. En ella narraba, a su manera, la vida de un padrino. Su versión del código, de la tradición, del honor mafioso. Fue un escándalo y un éxito a la vez. Por primera vez, un capo de la vieja guardia contaba su propia leyenda, romantizaba su propio mundo y construía el mito del mafioso como un hombre de principios atrapado en una vida de violencia. Se dice que aquella obra alimentó buena parte de la imagen romántica de la mafia, que después conquistaría el cine y la televisión. Y su hijo, conocido como Bill Bonanno, siguió el mismo camino,
escribiendo sus propios libros sobre la familia y su legado. Los Bonanno entendieron, mucho antes que cualquier influencer, que el nombre de la mafia podía venderse como relato. No en camisetas ni en teléfonos de oro, sino en algo más respetable y más duradero, en libros, en memorias, en historia. Convirtieron el apellido en literatura, y al hacerlo, lograron algo más profundo que vender ejemplares. Ayudaron a transformar a los mafiosos, en el imaginario colectivo, de simples criminales en personajes míticos, en caballeros de un código de honor que, en realidad, nunca existió tal como lo imaginamos. Esa es, quizás, la herencia más sutil y más poderosa de todas. Los descendientes del crimen no solo vendieron objetos o historias, se convirtieron en los guardianes de la leyenda, los encargados de suavizar al monstruo, de humanizar al asesino, de transformar el horror en nostalgia. Y descubrieron una verdad que sostiene toda esta industria, que Estados Unidos, y buena parte del mundo, siempre estará dispuesto a pagar por recordar a sus gánsteres con cariño. Pero no en todas partes, porque existe un lugar donde esa nostalgia choca contra un muro. Un lugar donde la sociedad, lejos de pagar por recordar a sus criminales, se niega rotundamente a hacerlo. Y ese lugar es, precisamente, la cuna de toda esta historia. Para encontrar el contraste más revelador de todo este documental, hay que viajar a Sicilia, a la tierra donde nació la Cosa Nostra. Salvatore Riina, conocido como Totò Riina y apodado La Bestia, fue el jefe de jefes de la mafia siciliana durante sus años más sangrientos. Bajo su mando, la Cosa Nostra libró una guerra abierta contra el Estado italiano. Ordenó cientos de asesinatos y firmó su infamia eterna en 1992, cuando mandó asesinar a los dos jueces antimafia más queridos de Italia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en atentados con explosivos que estremecieron al país entero. Fue capturado en 1993, condenado a múltiples cadenas perpetuas y murió en prisión en 2017, sin haberse arrepentido jamás. Su hijo, Giuseppe Salvatore Riina, conocido como Salvuccio, también pasó por la cárcel. Cumplió cerca de 9 años por asociación mafiosa. Y al salir, en libertad condicional, hizo lo que tantos herederos de esta historia han hecho. Escribió un libro sobre su padre. En sus páginas retrató a la Bestia, al asesino de Falcone y Borsellino, como un padre amoroso y entregado. Contó tiernas escenas de su infancia, las noches en el sofá viendo fútbol junto a su padre, con una bandeja de galletas horneadas para la ocasión, y declaró sin titubear una frase que en Italia sonó como una bofetada. Yo aún no tenía 15 años y él, Totò Riina, era mi héroe. En Estados Unidos, ese libro probablemente habría generado un podcast, una serie y una gira de entrevistas. En Italia generó algo muy distinto: repudio. Cuando Salvuccio apareció en un programa de máxima audiencia de la televisión pública italiana para promocionar su libro, y se negó una y otra vez a condenar los crímenes de su padre, el país estalló. La hermana del juez asesinado Giovanni Falcone expresó su consternación. Una de las máximas autoridades del Senado italiano, que había sido el principal fiscal antimafia del país, lo dijo sin rodeos. No le importaba si las manos de Riina habían acariciado a sus hijos, porque eran las mismas manos cubiertas con la sangre de inocentes. Y entonces ocurrió algo casi sin precedentes. Librerías independientes de toda Italia se negaron a vender el libro, no por una orden judicial, sino por decisión propia, como un acto de resistencia contra la mafia. Los libreros, muchos de ellos sicilianos, dijeron que no querían que sus estantes sirvieran para que el hijo de un asesino lucrara con los crímenes de su padre. Prefirieron renunciar a esas ventas antes que participar en el negocio de la infamia. Salvuccio Riina
es el heredero que intentó hacer exactamente lo mismo que tantos otros de esta historia, y que se topó con una sociedad que se negó a comprarle, el espejo perfecto de todos los demás, donde en América el apellido de un criminal abre podcasts, pasarelas y subastas, en Sicilia ese mismo gesto solo abrió las puertas del rechazo. El gesto de los libreros sicilianos no fue un caso aislado. Tuvo un eco, años después, en la más alta justicia europea. Porque como vimos en el caso de la familia Escobar, cuando la empresa creada por el hermano de Pablo intentó registrar el nombre del capo como una marca comercial, los tribunales de la Unión Europea dijeron que no. Dictaminaron que el nombre Escobar es inseparable del narcotráfico, del terrorismo y del sufrimiento que causó, y que por lo tanto no puede convertirse en propiedad comercial de nadie. 2 veredictos, uno moral y otro legal, uno en una librería de Palermo y otro en una corte europea, apuntando en la misma dirección. Hay nombres que no están a la venta, y ese es el corazón de toda esta historia, porque nos muestra que la fama de estos criminales no es inevitable, no es una ley de la naturaleza, es una elección colectiva. En Sicilia, donde las heridas siguen abiertas, la sociedad decidió no participar en el negocio de la infamia. Decidió que hay un límite moral que el dinero no debería cruzar. En la mayor parte del resto del mundo, en cambio, ese límite se ha disuelto. La distancia, el tiempo y la pantalla han convertido a los asesinos en personajes y a sus crímenes en relatos que se consumen como cualquier otro entretenimiento. Y cuanto más lejos estamos del dolor real que causaron, más fácil resulta admirarlos, coleccionarlos, convertirlos en mitos. El narcotraficante que sembró cementerios se vuelve a la distancia, una figura casi romántica. El mafioso que extorsionó y mató se vuelve un caballero de un código de honor que nunca existió. Los hijos de los capos no inventaron esa distorsión. Simplemente nacieron dentro de ella y aprendieron a vivir y a veces a prosperar en medio de ella. Heredaron no solo un apellido, sino también el mito que ese apellido arrastra. Y el mito, a diferencia de los hombres, no muere nunca. Recordemos a todos los que conocimos en este viaje. Los chapitos heredaron el imperio y con él una guerra que los está destruyendo. El Vicentillo entregó a su propia dinastía a cambio de la libertad. Emma Coronel y Alejandrina Guzmán convirtieron el apellido del Chapo en moda y en pasarela. Sebastián Marroquín dedicó su vida a desmontar el mito de su padre. Manuela Escobar eligió desaparecer del mundo. Roberto Escobar transformó el nombre en una empresa de teléfonos de oro y demandas millonarias. Michael Corleone Blanco convirtió a su madre asesina en una marca registrada. Samuel Toro y Karen Gravano rompieron el silencio de la mafia para venderlo como contenido. Michael Francese transformó su pasado criminal en una carrera de orador. Los Gotti nacieron para las cámaras y terminaron en los tribunales. Los Capone subastaron las reliquias del rey de Chicago. Los Bonanno convirtieron el honor en literatura. Y Salvuccio Riina se topó con una sociedad que se negó a comprar su libro. 17 herederos, 17 respuestas distintas, pero una sola verdad detrás de todas ellas. El apellido de un criminal famoso nunca muere con él, sobrevive, se transforma, se convierte en herencia, en condena, en marca, en mito, y pasa de generación en generación como una corona envenenada que ningún heredero pidió, pero de la que muy pocos logran desprenderse. Porque al final, la pregunta más inquietante no es ¿qué hicieron los hijos de los capos con el nombre de sus padres? La pregunta más inquietante es otra. Es por qué nosotros, el público, seguimos comprándolo. ¿Por qué seguimos buscando estos nombres, mirando estas historias, fascinados por estos hombres que sembraron muerte?
Mientras exista esa fascinación, mientras esas historias sigan llenando pantallas y generando millones, la maquinaria no se detendrá. Y siempre, siempre, habrá un nuevo heredero dispuesto a ocupar el trono. Esa es la verdadera herencia maldita. Y quizás, sin darnos cuenta, todos formamos parte de ella.